Dicen que Roma conquistó el mundo, pero la verdad es mucho más incómoda, porque mientras el Imperio Romano expandía sus fronteras, levantaba coliseos gigantescos y hacía temblar continentes enteros con el sonido de sus legiones, algo mucho más peligroso comenzaba a pudrirse dentro de él. El poder absoluto. Durante siglos, los emperadores romanos gobernaron el imperio más poderoso de la tierra. Tenían riquezas inimaginables, controlaban ejércitos capaces de destruir civilizaciones completas. Millones de personas obedecían cada una de sus palabras. Y algunos de esos hombres terminaron descubriendo algo aterrador, que podían hacer absolutamente cualquier cosa, sin consecuencias, sin límites, sin nadie capaz de detenerlos. Y cuando un ser humano descubre que nadie tiene poder sobre él, empieza a transformarse. Algunos se volvieron paranoicos, otros crueles, otros completamente locos. Y algunos terminaron convirtiéndose en monstruos, emperadores capaces de ejecutar a sus propias familias, hombres que disfrutaban viendo sufrir personas. Gobernantes que comenzaron a creerse dioses vivientes mientras Roma se hundía lentamente en corrupción, sangre y decadencia. Y, lo más aterrador, es que muchos comenzaron siendo admirados. Algunos prometían salvar Roma, otros parecían inteligentes, carismáticos, incluso generosos, hasta que el poder empezó a destruirlos desde dentro, porque la historia del Imperio Romano no es solo una historia de gloria, también es una advertencia sobre lo que ocurre cuando hombres sin límites obtienen poder absoluto. Y esta noche vamos a entrar en la parte más oscura de Roma. Las historias de los emperadores más crueles, sádicos, corruptos, decadentes y peligrosos de toda la antigua Roma. Desde hombres que convertían ejecuciones en entretenimiento, hasta emperadores que aceleraron lentamente la caída del imperio mientras el mundo observaba horrorizado. Estas son las historias de los 10 peores emperadores romanos. Y algunos hicieron cosas tan brutales que incluso 2000 años después siguen pareciendo imposibles de creer. La historia suele recordar Roma como símbolo de grandeza, legiones invencibles, conquistas épicas, carreteras infinitas, arquitectura monumental, gladiadores, coliseos, emperadores poderosos. Pero detrás de toda aquella magnificencia existía otra Roma, una mucho más oscura. Una Roma construida sobre conspiraciones, miedo, asesinatos políticos y luchas constantes por el poder. Porque el trono imperial romano probablemente era el lugar más peligroso del planeta. Muy pocos emperadores morían en paz. Muchos terminaban asesinados, envenenados, traicionados, humillados, porque gobernar Roma significaba vivir rodeado de enemigos, y cuanto más absoluto era el poder, más rápido aparecía la paranoia. Algunos emperadores dejaron de confiar incluso en sus propias familias. Otros empezaron a ver conspiraciones en todas partes. Y algunos descubrieron algo todavía más peligroso, que el miedo podía convertirse en la herramienta más poderosa de todas. Y vamos a comenzar con el hombre cuyo nombre terminó convirtiéndose en sinónimo universal de locura: Calígula. Cuando Calígula llegó al poder en el año 37 después de Cristo, Roma celebró como si hubiera terminado una pesadilla. Después del gobierno frío y paranoico de Tiberio, el joven emperador parecía exactamente lo que el imperio necesitaba. Era joven, carismático, popular. La gente lo adoraba. Había crecido siendo conocido por las legiones romanas. Desde niño acompañaba a su padre, el famoso general germánico, vestido con pequeñas sandalias militares. Los soldados comenzaron a llamarlo Calígula. Botitas. Parecía el heredero perfecto. Los primeros meses de su gobierno fueron positivos. Organizó enormes espectáculos públicos.
Eliminó impuestos impopulares. Liberó presos políticos. Caminaba entre la gente. Parecía el inicio de una nueva era dorada, hasta que enfermó gravemente. Y después de aquella enfermedad, algo cambió dentro de él. Los historiadores todavía discuten qué ocurrió exactamente. Algunos creen que sufrió encefalitis, otros hablan de epilepsia, otros de trastornos mentales agravados por el poder absoluto, pero todos coinciden en algo. El hombre que regresó después de aquella enfermedad ya no era el mismo. Roma empezó a descubrir lentamente que detrás de la sonrisa del joven emperador había algo profundamente roto. Las ejecuciones públicas dejaron de ser castigos, se convirtieron en entretenimiento. Los cronistas describen a un emperador fascinado observando el miedo en los ojos de sus víctimas. Ordenaba prolongar torturas simplemente para escuchar los gritos durante más tiempo. Le gustaba ver personas suplicar, y cuanto más aterrorizadas estaban, más parecía disfrutarlo. Pero hubo un episodio que incluso horrorizó a muchos romanos acostumbrados a la violencia. Durante unos juegos públicos, se acabaron los criminales destinados a ser devorados por animales salvajes. Entonces Calígula tomó una decisión aterradora. Ordenó lanzar espectadores inocentes a las fieras. Ciudadanos normales. Personas arrancadas al azar de las gradas mientras miles observaban aterrorizados. Todo para mantener el espectáculo. Y nadie hizo nada, porque cualquiera podía convertirse en el siguiente. Pero la violencia no era suficiente para Calígula. También disfrutaba humillando públicamente a las personas más importantes del imperio, especialmente al Senado romano. Besaba a las esposas de senadores delante de todos. A veces se las llevaba a habitaciones privadas y luego regresaba describiendo detalles íntimos frente a los propios maridos mientras observaba sus reacciones. No buscaba placer, buscaba dominación. Necesitaba demostrar que incluso los hombres más poderosos de Roma eran simples juguetes en sus manos. En otra ocasión obligó a varios senadores ancianos a correr detrás de su carruaje durante kilómetros bajo el calor abrasador. Los veía tropezar, caer, agotados, arrastrarse, y se reía observándolos. Porque para Calígula, el verdadero poder no consistía únicamente en gobernar, consistía en destruir psicológicamente a los demás. Y mientras más humillaba a Roma, más empezó a verse a sí mismo como algo superior, mucho más superior. Poco a poco dejó de actuar como emperador y comenzó a actuar como un dios. Mandó construir enormes estatuas representándose como Júpiter y Neptuno. Exigía adoración pública, pero quizá el episodio más absurdo fue el de su caballo, Incitatus. Según las crónicas antiguas, Calígula trataba al animal mejor que a la mayoría de las personas. Le construyó establos de mármol, lo alimentaba con avena mezclada con oro, y anunció que quería convertirlo en cónsul romano, un caballo, gobernando Roma. Algunos creen que era una humillación deliberada contra el Senado. Otros creen que realmente había perdido completamente la razón. Pero honestamente, eso ya casi no importaba, porque nadie podía detenerlo. Y cuando un hombre descubre que tiene poder absoluto, la realidad empieza a deformarse a su alrededor. Con el tiempo incluso, la guardia pretoriana comenzó a odiarlo profundamente. Calígula los humillaba constantemente, los insultaba públicamente, hasta que finalmente varios miembros decidieron actuar. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, los conspiradores atacaron al emperador dentro del palacio imperial. Lo apuñalaron una y otra vez. Más de 30 heridas. El hombre que se había creído un dios
Murió suplicando por su vida como cualquier mortal aterrorizado. Tenía apenas 28 años. Y Roma celebró su muerte, porque durante 4 años el imperio más poderoso del mundo había vivido secuestrado por la locura de un solo hombre. Pero aunque Calígula fue aterrador, el siguiente emperador convirtió a Roma en un escenario de decadencia absoluta. Nerón. Pocas figuras representan mejor la decadencia del Imperio Romano. Nerón llegó al poder siendo muy joven. Al principio parecía relativamente estable, incluso prometedor, pero poco a poco el poder empezó a consumirlo. Su mayor obsesión no era gobernar, era ser admirado. Quería ser artista, cantante, poeta, actor, y obligaba a la élite romana entera a escucharlo actuar durante horas. Nadie podía irse, nadie podía criticarlo, porque cualquier señal de aburrimiento podía interpretarse como traición. Y en Roma, la traición normalmente terminaba en muerte. Con el tiempo, Nerón empezó a eliminar a cualquiera que considerara amenaza, incluso a su propia madre. Agripina había sido clave para llevarlo al poder, pero cuando comenzó a tener demasiada influencia, Nerón decidió deshacerse de ella. Primero intentó asesinarla mediante una trampa en un barco diseñada para hundirse. El plan falló, así que finalmente mandó soldados a matarla directamente. Sí, un emperador romano asesinando a la mujer que lo llevó al trono. Pero aquello solo fue el comienzo. El momento que destruyó para siempre la imagen de Nerón llegó en el año 64 después de Cristo, el gran incendio de Roma. Durante días enteros, la ciudad ardió fuera de control. Miles murieron. Gran parte de Roma quedó reducida a cenizas, y rápidamente comenzaron los rumores. Muchos creían que Nerón había provocado el incendio deliberadamente para reconstruir la ciudad a su gusto. Nunca se demostró completamente, pero lo que hizo después empeoró todo. Necesitaba culpables, y encontró un objetivo perfecto. Los cristianos. Comenzó una persecución brutal. Muchos fueron ejecutados públicamente, otros crucificados, otros quemados vivos, algunos utilizados como antorchas humanas durante fiestas nocturnas imperiales. Roma empezó a hundirse en paranoia y terror. Y, mientras tanto, Nerón seguía gastando fortunas gigantescas construyendo palacios absurdamente lujosos. El más famoso fue la Domus Aurea, la Casa Dorada. Un complejo gigantesco cubierto de lujo extremo, mientras gran parte de Roma todavía sufría las consecuencias del incendio. El emperador parecía completamente desconectado de la realidad. Finalmente, el Senado lo declaró enemigo público, y cuando Nerón entendió que iba a ser capturado, decidió suicidarse. Sus últimas palabras fueron inquietantes. «Qué gran artista muere conmigo». Pero si Nerón representó decadencia, el siguiente emperador convirtió el miedo en sistema político. Domiciano. Domiciano gobernó Roma mediante paranoia absoluta. Veía conspiraciones en todas partes. Senadores, militares, amigos, incluso familiares. Nadie estaba seguro. Las ejecuciones políticas comenzaron a multiplicarse rápidamente. Las acusaciones de traición se volvieron comunes, y poco a poco Roma quedó atrapada en una atmósfera asfixiante de miedo constante. La gente aprendió a no hablar demasiado, a no destacar, a no llamar la atención, porque bajo Domiciano cualquier comentario podía destruir tu vida. El emperador empezó a aislarse cada vez más, y cuanto más aislado estaba, más desconectado parecía de la realidad.
Porque el problema del poder absoluto es extremadamente simple. Cuando nadie se atreve a decirte la verdad, terminas perdiendo contacto con el mundo real. Finalmente, incluso las personas cercanas a él comenzaron a temer por sus vidas. Y cuando un emperador logra que todos lo odien y teman al mismo tiempo, el final suele acercarse rápidamente. Domiciano terminó asesinado dentro del propio palacio imperial, porque en Roma los emperadores paranoicos casi nunca morían tranquilos. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque el siguiente emperador convirtió el asesinato familiar y la humillación pública en una forma normal de gobierno. Cómodo, hijo del legendario Marco Aurelio. Roma esperaba que continuara el legado de uno de los mejores emperadores de toda la historia. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cómodo estaba obsesionado consigo mismo. Se veía como un héroe mítico, como un nuevo Hércules. Mandó construir enormes estatuas, representándose como semidios. Pero su mayor obsesión era todavía más humillante. Quería ser gladiador. Sí, el emperador romano bajaba personalmente a luchar en la arena, pero los combates estaban completamente arreglados. Nadie podía dañarlo, nadie podía vencerlo. Y aún así, Roma entera debía fingir admiración. Mientras tanto, el imperio comenzaba a deteriorarse lentamente. La corrupción aumentaba. La política se volvía caótica. Las conspiraciones crecían constantemente, pero Cómodo parecía más interesado en alimentar su ego que en gobernar. Incluso comenzó a renombrar Roma con su propio nombre. Quería reconstruir completamente la identidad del imperio alrededor de sí mismo, porque el poder absoluto había terminado consumiendo completamente su percepción de la realidad. Finalmente, terminó asesinado por sus propios colaboradores, estrangulado por un luchador dentro de sus aposentos. Y Roma volvió a respirar, porque, una vez más, el imperio había sobrevivido a otro hombre intoxicado por el poder absoluto. Pero el siguiente emperador fue todavía más brutal. Caracalla. Caracalla llegó al poder junto a su hermano Geta, pero compartir poder nunca fue suficiente. Quería gobernar solo, así que decidió eliminar el problema. Mandó asesinar a su propio hermano delante de su madre. Geta murió desangrándose en brazos de ella, pero eso no fue suficiente. Después, ordenó una purga gigantesca contra cualquiera relacionado con su hermano. Miles murieron, amigos, aliados, funcionarios. El miedo comenzó a extenderse rápidamente. Caracalla estaba obsesionado con el ejército porque entendía algo fundamental sobre Roma. Mientras los soldados te apoyaran, podías hacer casi cualquier cosa. Pero incluso el apoyo militar tiene límites. Y finalmente Caracalla terminó asesinado por uno de sus propios soldados durante una campaña militar. Porque en Roma, incluso los emperadores más violentos nunca estaban realmente seguros. Y entonces llegamos probablemente al emperador más decadente y escandaloso de toda la historia romana, Heliogábalo. Heliogábalo llegó al poder siendo apenas adolescente, y rápidamente convirtió el palacio imperial en un caos absoluto. Las fiestas extravagantes se volvieron constantes. Los excesos escandalizaron completamente a Roma. La élite imperial veía horrorizada cómo el emperador parecía completamente desconectado de cualquier norma política o social. Los cronistas romanos describen banquetes absurdamente extravagantes, humillaciones públicas y comportamientos impredecibles. Pero más allá de las exageraciones históricas, lo importante es entender algo. Roma ya no veía al emperador como líder, lo veía como vergüenza.
Y cuando un emperador pierde completamente el respeto del ejército, su final suele estar cerca. Heliogábalo terminó asesinado por la guardia pretoriana. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma, porque el Imperio Romano podía tolerar crueldad, pero no podía tolerar debilidad ridícula. Y si creías que Roma ya había tocado fondo, espera, porque el siguiente emperador convirtió la supervivencia política en una auténtica pesadilla psicológica. Tiberio comenzó su gobierno de forma relativamente estable, pero con el tiempo se volvió completamente paranoico, especialmente después de retirarse a Capri, lejos de Roma, lejos del Senado, lejos de todos. Desde allí comenzó a gobernar mediante miedo y sospechas constantes. Las acusaciones de traición comenzaron a multiplicarse. Muchos senadores fueron ejecutados, otros obligados a suicidarse. Roma quedó atrapada en una atmósfera sofocante de paranoia. Nadie sabía quién sería el siguiente acusado. Y cuanto más aislado se volvía Tiberio, más desconectado parecía de la realidad, porque el poder absoluto tiene algo extremadamente peligroso. Cuando nadie se atreve a decirte la verdad, empiezas a perder contacto con el mundo real, y quizá ningún emperador representó mejor la humillación de Roma que Valeriano. Durante una guerra contra Persia, Valeriano fue capturado vivo por el rey persa Sapor I. Era la primera vez que un emperador romano terminaba prisionero enemigo. La humillación fue gigantesca. Las historias posteriores afirman que Sapor utilizaba al emperador como escalón humano para montar a caballo. No sabemos cuánto de eso es verdad, pero sí sabemos algo importante. Roma dejó de parecer invencible, y cuando el mito de invencibilidad se rompe, los imperios empiezan a desmoronarse, porque quizá la peor parte de todos estos emperadores no sea únicamente su crueldad, es que muchos aceleraron lentamente la decadencia de Roma. Corrupción, paranoia, inestabilidad, purgas, guerras internas. Todo comenzó a consumir el imperio desde dentro. Y aunque Roma tardaría siglos en caer completamente, las grietas ya estaban apareciendo. Porque ningún imperio se destruye solo por enemigos externos. Primero se destruye desde dentro. La pregunta es, ¿Roma cayó por culpa de sus enemigos o cayó porque demasiados hombres peligrosos llegaron al poder? Porque quizá la historia de Roma no sea únicamente la historia de un imperio. Tal vez sea una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando hombres sin límites obtienen poder absoluto. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de todos estos emperadores te parece el más aterrador? ¿Y por qué? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los documentales históricos oscuros, las historias reales sobre emperadores, guerras, conspiraciones y el lado más perturbador del poder, suscríbete. Porque la próxima historia que vamos a contar hace que algunas de estas parezcan pequeñas,